Game over. Se le acabó el jueguito al niño guerrero. ¿Saben? Ese que andaba bien relajado y escondido en Venezuela, con toda la complicidad del régimen que hoy cooperó. Bueno, ayer. Sí, ese al que le cayó polvo de sugerencias desde el cielo, cuando un dron lo mandó directo al plan vacacional Hugo Chávez. Pero ahora, ¿realmente fue ayer o fue antes? Simultáneamente, en las últimas horas se produjo un número importante de excarcelaciones de presos políticos. Y atentos con lo que pueda pasar hoy con otras liberaciones importantes. Hay que estar atentos. Además, María Corina se reúne con el secretario general de la OEA. Vamos a ampliar esto porque es una buena señal. Y el gobierno de Colombia alerta posibles disturbios tras la segunda vuelta presidencial. Qué sencillo el mensaje, ¿verdad? Si perdemos, destruimos todo. Una clásica de los socialistas. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, sábado 13 de junio de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Arrancamos con un bombazo noticioso. La primera operación del Escudo de las Américas, que podríamos decir. Directo a lo que publicaba el presidente Donald Trump es lo primero que quiero hacer. A la par de la cuenta, por supuesto, Rapid Response. Esa cuenta que lleva en tiempo real la información de la administración actual, ¿saben? La cuenta que el genio del ministro de Comunicación de Venezuela, Pérez Pirela, se plagió, se copió. Bueno, esa. Decía Trump: a mi discreción, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó un ataque cinético, rápido y letal para ejecutar con éxito al niño guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra. Antes que yo regresara a la oficina, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a los ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Palabras del presidente Trump, insisto, está en su cuenta, como pueden ver. Durante mi campaña prometí expulsar a estos monstruos de nuestro país y hacer justicia para que las familias de aquellos a quienes masacraron, incluyendo a las preciosas almas de Jocelyn Nungaray, de 12 años, y Laken Riley, de 22 años, y muchas otras. Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han traído retribución para ellos, sus familias y sus seres queridos. Temprano, en mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra. Presidente de los Estados Unidos, que es lo que significan las siglas POTUS. Si Diosdado le avisó al niño guerrero para que se escapara antes, como aparentemente lo hizo o se decía en distintos círculos de la información, antes de la operación del afán, pueden haber pasado dos cosas. O Diosdado quedó desnudo nuevamente, porque obvio que lo tienen bien pinchado, o literalmente condujo al niño guerrero al matadero con premeditación y alevosía. Ambos escenarios son muy buenos para nuestra causa, pero hay un detalle que revela la publicación del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que no se puede pasar por alto. Pero antes de ir a ello, ¿qué dice por su lado el del cinismo? Porque esto es pura poesía. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos, coordinada, en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. Durante el desarrollo de la operación, se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rottenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal. No nombran la organización, como usted puede ver intencionalmente, para que no vaya en contra de su narrativa chimba. Pero además, como dice el comunicado, no parece que haya sido en medio de un enfrentamiento. No. Polvo de sugerencias. La operación contó con apoyo técnico y especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países, rezaba el comunicado. Felicitamos la labor
de todos los funcionarios y de los organismos de seguridad e instituciones que participaron en esta exitosa operación. Solo le faltó la firma siempre suya, presidente Trump, Delcy Rodríguez, pero no. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y continuará adoptando medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de nuestro pueblo. Yo te aviso que eso lo garantiza el chavismo, seguro. Caracas, 12 de junio de 2026. Pero ya va. Cabecilla de una organización criminal que usted y yo sabemos que se llama Tren de Aragua, pero que dijeron que no existía. ¿Se acuerda usted de esto? No solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles. Recordemos, entonces se venció el discurso del Cartel de los Soles, se demostró que esto es una organización que no existe, que jamás ha existido. Ahora inventan una llamado Tren de Aragua. Por su lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, el emprendedor del polvo blanco, usted sabe, había suspendido el espacio de amenazas ese que tiene televisado, porque precisamente el día de la operación, o en las previas, tenía una agenda muy ocupada. Y aquí vengo a traerle un videíto del baúl de los recuerdos, porque no era la primera vez que sucedía que Diosdado, dicen los precedentes, va a ver usted los precedentes, tiraba el señuelo para salvar a su gente del Tren de Aragua. Pero ya se lo voy a colocar. ¿Por qué se ha hablado tanto de este espécimen? Pongamos en contexto todo esto. Bueno, no precisamente por haber sido novio de Rosita, de Jimena Araya, aunque también, sino por un historial realmente sanguinario. Guerrero, de 42 años, había escapado de la cárcel de Tocorón en 2023, lo dejó salir Maduro, tras un mega operativo venezolano en el penal que fue considerado sede principal de la organización criminal del Tren de Aragua. Y desde entonces, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $5 millones por la información que permitiera su captura, recompensa que fue puesta un poquito más adelante. La administración de Maduro también decía haber divulgado una recompensa, sin detallar el monto, por supuesto, pero, oh casualidad, terminó abatido en Venezuela. Pero, hey, no piense mal. El Tren de Aragua, bajo el mando de Guerrero, del niño Guerrero, desde 2015, según la organización Inside Crime, pasó de ser una banda carcelaria local a un grupo criminal transnacional. Washington lo acusaba de haber transformado la organización en una amenaza continental, lo que motivó las sanciones financieras y la emisión de alertas internacionales en contra de sus principales integrantes que han seguido cayendo poco a poco en distintos países, en Chile, en Colombia, etc. La carrera criminal de Guerrero inició hacia el año 2000, cuando se vio involucrado en ataques a la policía de Aragua y también a actividades de tráfico de polvillos o de sustancias. Inside Crime indica que en 2015 el propio niño Guerrero se proclamó, o se autoproclamó, así como Maduro, líder de la banda en una fiesta local y le prometió mejoras de condiciones de vida a todos los residentes. Posteriormente fue procesado por múltiples asesinatos, robos y delitos relacionados con armas y con estupefacientes. Investigación muy seria de Inside Crime. En febrero de 2018 aceptó los cargos en su contra y recibió una condena de 17 años de cárcel. Pero no obstante, su influencia creció de una manera tal, detrás de los barrotes, que llegó a vivir con o rodeado de lujos y de gustos exorbitantes, en una casa de 2 pisos dentro de Tocorón, con comunidades inusuales para un preso como una piscina, una discoteca y hasta un zoológico. No escuchó mal. El despliegue policial de 2023 en Tocorón resultó en la publicación de imágenes oficiales con los datos de Guerrero y la lista de delitos por los que era buscado: homicidio, secuestro y terrorismo. Maduro aseguró que tras el operativo, la banda había sido desaparecida con la ley y la Constitución en la mano. Y hace no mucho, esto decía el jefe de los muchachos. Escuche bien, ahora sí viene el video. Si no es por la información que le da Venezuela, no lo hacen. No hubiesen tenido manera, porque la información se la dimos nosotros. Pero para que capturaran a todos los que estaban ahí. Y ahí estaba el niño Guerrero en esa reunión, que lo tiene Uribe en Colombia. Lo tiene Uribe en Colombia. Las fuerzas policiales en Colombia
No porque gobierne Petro, dejaron de ser penetradas por el uribismo, o por Duque, o por Pastrana, o por Santos. Ese fue precisamente el primer día que Diosdado dio una ubicación falsa para proteger las santas palomas del Tren de Aragua y al Niño Guerrero. Pero al final, ni Colombia ni cuentos, ¿no? En el estado Bolívar, como todos sabíamos, menos el régimen, ¿verdad? Aunque las autoridades venezolanas proclamaron la derrota del grupo, países como Colombia, como Chile o como Perú siguieron reportando la captura de sospechosos vinculados a esta organización, también los Estados Unidos. Estos gobiernos reforzaron una y otra vez la alerta internacional ante la presencia de actividades delictivas, en su mayoría asociadas al Tren de Aragua fuera de Venezuela durante el éxodo masivo de venezolanos, la historia de los Marielitos que se inventó el chavismo. Su control se extendía más allá de las rejas. Mientras estuvo preso, coordinaba incluso desde el penal de operaciones. Usted sabe que eso es normal en Venezuela, ¿verdad? Iris Varela. Tráfico, extorsión, bueno, de todo y en varios países de Sudamérica. El Tren de Aragua se dedica luego a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal. Aunque el señor dicen que también emprendió negocios legales según algunos reportes. Quisiera saber yo qué negocios legales. La caída del Niño Guerrero, ahora, representa un golpe durísimo para la estructura criminal que durante años desafió a todas las autoridades de la región, excepto a sus socios de Venezuela, ya que se facilitó la expansión de esta organización nefasta a territorio de Estados Unidos, donde finalmente fue designada como organización terrorista extranjera por la administración de Trump, una FTO. Ahora, con la muerte de su líder, los gobiernos involucrados seguramente buscarán capitalizar ese resultado para frenar la expansión delictiva y para desmantelar las redes que aún quedan activas en el continente. Un socio menos para Diosdado. Y recuerde lo que le decía, que un día de estos Diosdado se voltea y se va a dar cuenta que está desarticulado y ahí se va a poner buena la cosa. Ahora, hay otro tema que genera ciertas interrogantes. Porque el video difundido de la Casa Blanca es curioso, no parece del día de ayer, al menos no del momento en que lo difundieron. Y es que yo siento, a manera muy personal, dígame usted qué opina en los comentarios, que en efecto el video no era de ayer. Porque miren algo, esto que va a ver a continuación es la publicación del secretario de Guerra. Y fíjense curiosamente en las palabras del principio. A principios de esta semana, el Departamento de Guerra, en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo del Tren de Aragua en Venezuela. Se confirmó la muerte de Héctor Rothenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, fundador y líder del Tren de Aragua durante la operación. Al principio de esta semana. En inglés, usted lo puede buscar en X, dice Earlier This Week. Esta opción subraya el compromiso compartido entre Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio. Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en materia de seguridad como Venezuela y los países integrantes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el A3C, el escudo también de las Américas, en donde Venezuela no es miembro. Usted sabe que no es. ¿A dónde me lleva el olfato? ¿O a dónde le puede llevar usted fácilmente? A las declaraciones previas del secretario de Guerra hace un par de días en Guantánamo. ¿Será que en ese momento de esas declaraciones, cuando dijo que iban a haber sorpresas con organizaciones terroristas, se refería precisamente a esto? ¿Será que ya sabía lo que estaba pasando? ¿Será que ya había pasado y simplemente estaban agendando el momento de decirlo? ¿Será que el globo sonda del martes fue para crear caos en el terreno? Porque de repente también comenzó a rodar ayer que habían metido presos a un buen número de familiares del Niño Guerrero. Pero según múltiples reportes, esto ya había sucedido hace un par de años. Además, ojo con esta información de última hora de la colega Carla Salcedo Flores, que publicaba esto que les voy a mostrar casi a la medianoche. Ahora, van 100 fallecidos en Bolívar. La orden que hay es no sacar fallecidos, no llevar heridos al hospital, y hay solo 2 ambulancias. Van 8 bombardeos, 6 helicópteros, 7,000 soldados, corte de comunicaciones, corte de televisión, corte de energía eléctrica y militarización total. ¿What?
Señores, tengo mucho trabajo que hacer. Hay mucho que indagar porque en este espacio tenemos que ponernos el fin de semana a recopilar todo. Eso sí, menudo botín que se está llevando la monarca, ¿no? 50 millones por Maduro, ahora 5 millones del Niño Guerrero, y le faltan los 25 del Capo Diosdado, los 10 de Padrino López y hasta los 5 de Michael Moreno. Y yo me doy por servido, claro que sí. Ahora, ayer 12 de junio de 2026 continuó ese lento goteo de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Un proceso que se viene desarrollando desde inicios de este año, tras los bombazos, y luego de la falsa amnistía, de la chantajista amnistía y de las liberaciones iniciales que fueron quizá un poco más masivas. Organizaciones independientes como Foro Penal siguen siendo las que dan credibilidad y los nombres concretos a estas liberaciones. Bueno, no es la única, por supuesto. Está CLIPBE, están otras tantas. Esto contrastado con las cifras súper optimistas y a menudo no verificables del régimen. Esto que está sucediendo, por supuesto que es un avance positivo que alivia el sufrimiento de familias enteras y que representa un gesto, aunque parcial, hacia la reconciliación futura, después de la ley, después de que no haya impunidad, de nuestro país. Sin embargo, persiste una realidad bastante incómoda. Cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos. El número va entre 389 y 565 según distintas ONG. Y las discrepancias en las cifras, por supuesto que nos generan desconfianza, pero es que todos sabemos el oscurantismo que hay en Venezuela. Muchas de estas liberaciones se han dado de forma individual y sin explicaciones oficiales claras, sin ningún tipo de reparo. Lo que mantiene la sensación de que obviamente el proceso depende más de presiones internas o externas que de una política transparente y definitiva del régimen. Eso es obvio. Las liberaciones verificadas del día de ayer provienen principalmente de confirmaciones de la ONG Foro Penal, como les decía, una de las organizaciones más confiables y sistemática que ha estado monitoreando constantemente por años estos casos en Venezuela. Y aunque no existe una lista oficial completa del régimen, para el día de ayer, las cifras oficiales suelen ser, por supuesto, siempre más altas y menos verificadas. Pero entre Foro Penal y los distintos periodistas y colegas que estaban en las zonas, tenemos confirmadas a Andreina José Alemán Castellano, detenida en 2024, Karen Sheidel Hernández Rodríguez, detenida en 2020, Ana Soris Gutiérrez, muy importante también, Arancha Hernández, Arancha de Los Ángeles Hernández, detenida en 2025, esta jovencita de 19 años. De hecho, este es el momento en que se reúne con su hermanita más pequeña, quien también fue presa política del régimen con tan solo 16 añitos. ¡Ay, hermanita! ¡Hermanita! Quédate tranquila, mamá. ¡Ay, qué bonita que está! Mami, tengo mal. Adicionalmente, Daniela Araña y Génesis Rodríguez Araña, familiares del teniente Araña, que fueron detenidas arbitrariamente por la persecución al teniente Araña en 2025, Kenami Guevara Vázquez, John Vladimir Jaimes y también Daniel Rumbos. La mayoría de estos casos corresponden a detenciones arbitrarias, muchos de ellos, como pudieron escuchar, mujeres, y algunos datan desde 2020. Casos emblemáticos, señores, de persecución a familiares de disidentes, ni siquiera el disidente, que también, porque la barbarie clásica del régimen queda en evidencia como siempre. Y todo esto, mientras frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, continúa y cada vez son más personas las que se reúnen en una vigilia de familiares de presos políticos de otros tantos casos a los que el régimen no les da la gana de liberar, así de simple. Reportaba nuestra colega y amiga Marjorie Méndez desde la zona. Por sexta noche se mantienen familiares de presos políticos frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, agrego yo. Y llegan más. La única agenda de ellos es que alguien les responda sobre excarcelaciones. Actúan bajo el único propósito de la libertad, en su legítimo derecho y sin dirección política. Si es un paso equivocado o no, el tiempo lo dirá. Actúan bajo desesperación, en medio de la prolongación de torturas y desesperanza. Y si algo aprendí, agrega Marjorie, con Carmen Navas, nuestra abuelita, es que cualquiera desde su comodidad no le dirá a una madre qué hacer por un hijo injustamente preso. Chapó Marjorie.
Nosotros seguiremos atentos y cubriendo este campamento, como de hecho lo hicimos con Marjorie durante la semana, entrevistando a los familiares que también son víctimas del régimen. Un programa que les recomiendo en nuestro proyecto La República, en nuestro otro canal, con mi hermano Melanio Escobar, que usted puede buscar y ver cuando guste, el programa del martes específicamente. Testimonios desgarradores. Recuerda, como siempre te pido, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, verifica allí, porque de esa manera nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y a que sigamos haciendo este trabajo todos los días y que nuestra voz cada vez llegue a más rincones. Continuamos. Y es que el tablero diplomático del hemisferio se sigue alineando de forma oficial con la realidad política en nuestro terreno, dejando al régimen de facto, en Caracas, allí flotando en un vacío de absoluto reconocimiento. A pocos les interesa Delcy Rodríguez. Y es que mientras la misma monarca intentaba vender el humo ese que estaba vendiendo, esotérico en la India, y maquillar la crisis, la OEA ha dado un pasito. Tocará confirmación, por supuesto, sobre quién lleva la batuta y hacia dónde va el continente en 2026. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Randin, me volvió a sorprender, al sostener una reunión de trabajo crucial con María Corina Machado. El mensaje de Randin en su cuenta de X no dejó espacio, por supuesto, para dobles interpretaciones, ni tampoco para ningún tipo de eufemismo diplomático tradicional. Ha dicho: sostuvo una productiva reunión de trabajo con la líder venezolana María Corina Machado para conversar sobre los acontecimientos más recientes y los próximos pasos en Venezuela. Destacamos el importante papel que la OEA y sus Estados miembros pueden desempeñar para avanzar el actual proceso de transición. En mayúsculas lo pondría yo. La precisión matemática de las palabras de Randin es destructiva para los remanentes del chavismo, señores, porque el jefe del máximo organismo regional no habló de diálogo ni tampoco de negociación para ver si podían coexistir, ni mucho menos reconoció la vocería de las mafias regionales que reportan a Diosdado Cabello. Nada de eso. La OEA introdujo formalmente en la agenda multilateral el término proceso de transición, validando también a María Corina Machado como interlocutora central y legítima para que se diseñen los próximos pasos del país luego de la captura de Maduro y luego de que hagan lo que quieran hacer con Delcy Rodríguez, que se vaya o cualquier otra cosa. Esta reunión no fue un simple saludo de cortesía de pasillo. El secretario general fijó ya la fecha y el lugar exacto del calendario donde se medirá el peso del cerco institucional, apuntando directo a la cita de los cancilleres del continente. Venezuela es una prioridad para la región y para mi administración. La próxima reunión de la Asamblea de la OEA en Panamá brindará una nueva oportunidad para que los Estados miembros evalúen cómo apoyar mejor a Venezuela en esta coyuntura crítica, rezaba también el comunicado. La activación de la Asamblea General 56 en Panamá va a poner contra las cuerdas, de alguna manera, los intentos de la izquierda radical de frenar el viraje conservador de orden que está viviendo nuestra región en este momento. Frente a los ministros de Relaciones Exteriores de todo el hemisferio, el caso venezolano ya no se discutirá desde la teoría, sino desde la ejecución de herramientas operativas en las que el organismo multilateral pretende involucrarse directamente de manera inmediata. La OEA está lista para colaborar mediante la cooperación y observación electoral, iniciativas de reconciliación, reformas de justicia, apoyo en materia de seguridad y otros esfuerzos en los que la organización cuenta con ventajas comparativas estratégicas. En última instancia, nuestros esfuerzos deben priorizar el bienestar de todos los venezolanos. Palabras textuales, como vio. Y esa mención explícita a la reforma de justicia y al apoyo en materia de seguridad conecta directamente con la urgencia que tiene la administración del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio en Washington por terminar de limpiar el territorio, el hemisferio, este lado del mundo, de esas megabandas transnacionales, como el Tren de Aragua o la guerrilla del ELN, los socios de Diosdado. Un requisito obligatorio para el plan de reconstrucción energética de nuestro país que superará los 100.000 millones de dólares y también para las inversiones privadas que puedan ejecutarse sin el chantaje ni el control de las mafias locales. La señal política de las últimas horas, señores, es contundente. Si la vemos con esperanza, por supuesto. La OEA no solo ha jubilado la impunidad que durante años garantizó la fiscalía de Karim Khan en La Haya. Quería traer eso a colación, ¿sí?
sino que diseñó una hoja de ruta con auditoría internacional y control de seguridad en nuestro terreno. La próxima asamblea, seguro, en Panamá, será la prueba de fuego decisiva, donde veremos si la diplomacia continental convierte esas declaraciones en acuerdos vinculantes. Y en una cooperación internacional real para terminar de desplazar a los usurpadores del poder, a los burócratas del CNE y también a las mafias del arco minero, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Es un mapa de transición y esa transición tiene sello de legalidad interamericana. Ojalá sea así. El respaldo de los hechos y la fuerza indetenible, además, de nuestro país, que está decidido a cambiar este 2026. Ya veremos. Y hablando de cambios, Colombia está literalmente sentada en este momento en un barril de pólvora. Y el reloj está marcando la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, acaba de prender todas las alarmas al confirmar el día de ayer que la inteligencia militar interceptó información concreta sobre la preparación de disturbios y actos de violencia extrema para el día después de los comicios. ¿Por qué será? ¿Qué dicen las encuestas, verdad? Y es que los números de la primera ronda no dejan espacio para el respiro. El candidato, Abelardo de la Espriella, tomó la delantera con un 43.74% de los votos frente al 40.90% del aspirante de la izquierda, Iván Cepeda. Sigue siendo alarmante la cifra de Cepeda. Una diferencia milimétrica que activó el viejo conocido manual del caos callejero, el de los zurdos. Aunque el ministro Sánchez intentó mantener la diplomacia al afirmar que esos episodios violentos podrían originarse de cualquier sector, en América Latina sabemos perfectamente qué facción política tiene por costumbre incendiar las calles, destruir el transporte público, desconocer las instituciones, crear caos y desmanes cuando las urnas amenazan con sacarlos del poder. Y para intentar contener ese chantaje de violencia, el Ejecutivo instalará desde este próximo martes un puesto de mando unificado que va a militarizar y que va a coordinar la seguridad antes, durante y después del conteo de los votos. Además, se activará, según ellos, un centro especializado de monitoreo cibernético, dejando claro que el plan de desestabilización no solo incluye barricadas físicas, sino también una campaña masiva de desinformación en redes sociales que ha estado siendo diseñada para sembrar la narrativa de fraude horas antes de que la registraduría emita su boletín oficial. ¿Por qué? Porque esperan que se vengan curvas, ¿verdad, Cepeda? Lo que se está jugando en las calles de Bogotá, señores, en Medellín o en Cali, trasciende por completo las fronteras de Colombia y encaja a la perfección en el rediseño geopolítico de este 2026. Un continente que, afortunadamente, se está sacudiendo rápidamente el yugo del socialismo, como ya lo vimos con el giro hacia la mano dura en Argentina, por ejemplo, en Ecuador, en el reciente pulso conservador en Perú, bien cerrado. El proyecto de la izquierda colombiana está arrinconado y está operando a la defensiva. La posibilidad real de que Abelardo de la Espriella consolide la victoria y se alinee a Colombia con la nueva doctrina de seguridad hemisférica que empuja a Washington, el escudo de las Américas, representa obviamente una amenaza mortal para las estructuras de extrema izquierda y, claro, para las economías ilícitas que se camuflan detrás de estos políticos. Y es que el chantaje es claro. Si los votantes no eligen la continuidad del proyecto de Petro, con Cepeda, entonces van a cobrarle con osadía y con fuego y con disturbios. La fuerza pública y los organismos de inteligencia colombianos van a tener que operar con una firmeza quirúrgica en los próximos días para que la cosa no se salga de control. Porque las mafias y el radicalismo político no van a entregar la joya de la corona sin intentar quemar la joya de la corona primero. La democracia en Colombia está caminando sobre el filo de una navaja y el desenlace de todo esto será este 21 de junio, que definirá si el país se suma a la ola de libertad y orden de toda la región o si cede una vez más ante el terrorismo urbano de diseño. Porque, oh casualidad, terrorista o guerrillero y otro guerrillero más, ¿verdad? Bueno. Basado en lo que tú miras, ya sabes, cuando comentas, con lo que interactúas, a lo que le das like en la plataforma, a lo que disfrutas. YouTube tiene un algoritmo que se nutre de manera tal de que si tú haces clic aquí, allí hay un video que YouTube te promociona a ti, no nosotros, y que tiene información que te va a gustar y que te va a interesar.
Así que te invito a que lo veas y a que nos veas mañana, bien tempranito en la mañana, en un nuevo programa de Apple. Ya ustedes saben, libertad o nada, porque seremos libres. Seremos libres.